Profesor Jordán, tiene usted 20 minutos para ilustrarnos. Hola Rodrigo, hola Santiago y a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación. Un poco excesiva, pero no, bueno, ¿qué se le va a hacer? Con Rodrigo nos conocemos hace muchos años tramitando proyectos de ley en tiempos pasados, así que siempre es un gusto estar contigo y una alegría, la verdad. Voy a tratar de exponer cuestiones que tienen que ver con lo que me he dedicado en los últimos años, que al diseño de instituciones jurídicas, por decirlo de alguna manera. Al diseño institucional, que partió curiosamente en mi vida con trabajar en el Ministerio de Salud, la reforma de salud que citaba Rodrigo, y cómo en ese tiempo habían dilemas que tenían con otra fuente, pero que se referían a lo mismo, que es cómo hacer frente a la eventual judicialización de la salud. Y ahí en ese momento habían dos líneas complejas de abordar. A mí me tocó abordar una, que era la judicialización por demandas de responsabilidad extracontractual, bueno, ambas en realidad, entre los servicios de salud, y lo que tenía que ver con una eventual judicialización de una nueva política pública, que era establecer por primera vez en un cuerpo legislativo la garantía explícita en salud, y por lo tanto era necesario diseñar un modelo que permitiera, a petición del presidente de la República de la época, que fueran exigibles, pero que al mismo tiempo no generaran judicialización. Entonces mi jefe de esa época no se le ocurrió nada mejor que decirme: Tomás, tenemos un desafío, que haga exigible la garantía explícita en salud, las prioridades sanitarias, pero que tampoco se judicialice. Y ahí yo me fui a mi casa y no quería volver más, porque era casi imposible. Entonces voy a tratar de exponer sobre diseño institucional aplicado a judicialización en salud, algunos elementos que a mí me parecen que pueden ser pertinentes para el futuro próximo, en el entendido que estamos en proceso además de constituyente, en el cual una de las cuestiones principales en materia de derechos fundamentales tiene que ver con el establecimiento de los derechos fundamentales, en particular salud, pero al mismo tiempo un desde, por decirlo así, en la discusión constitucional, que estos sean exigibles, no judicializables, sino exigibles. Y ahí se visualiza también elementos de cómo abordar el problema que nos convoca hoy día. Por lo tanto, voy a abordar lo que se llama el diseño constitucional, el diseño legal de protección, el diseño constitucional de protección, el diseño legal de protección, y cuáles son los elementos que corresponden al legislador y al juez. Quiero decir que, y quiero partir con un comentario que para abordar el problema, porque yo lo voy a abordar como un problema de política pública y cómo uno aprende, al menos los tiempos que me ha tocado, a resolver los problemas de política pública. Y los problemas de política pública son un asunto público que requiere una solución. Y por lo tanto hay que entender cuál es ese problema. Y el problema que tenemos enfrente es la judicialización de un derecho llamado salud, en el caso particular de acceso a medicamentos. Entonces el juez Muñoz, muy famoso, nos da la pista en una entrevista al año 2018, y que también lo dice la ministra Vivanco recientemente citada, que él dice: puede que se judicialice, pero no se acoge cualquier recurso. Nunca nosotros hemos dado el medicamento si no está en riesgo la vida verdaderamente. No es para que viva mejor, para que mejore una patología, sino es que se le da el medicamento. Si no se le da el medicamento, la persona muere. Entonces me parece que ese es el dilema en que uno tiene que mirar el problema respecto de quién está ejecutando la acción, que en este caso son los jueces o jueces. Y ahí se me viene a la mente una frase, voy a parafrasear, de un jurista italiano, Sagribelsi, que dice que los jueces miran más bien. Hay dos formas que los jueces se enfrentan a las situaciones: o se enfrentan al derecho o se enfrentan a los hechos, y resuelven o con base a los hechos o con base al derecho.
Y por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentamos y leemos la sentencia, incluso las que se citaban acá, y uno examina la sentencia, los jueces siempre o preeminentemente están enfocados a los hechos. Y el hecho tiene que ver con que no quiere causar la muerte a esa persona. Y en términos sencillos, por lo tanto, los jueces, en este caso supremo, no van a ser aquellos que determinen que esa persona falleció como consecuencia de no el otorgamiento del medicamento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno se aproxima y por lo tanto tiene que buscar una solución, tiene que entender al tomador de decisiones. Si no, uno no entiende al tomador de decisiones, es muy difícil que logre la solución. Y por lo tanto, el tomador de decisiones tiene una posición X y uno tiene que diseñar hacia atrás, de manera tal de llevar al tomador de decisiones hacia otro resultado. En ese sentido, el diseño constitucional actual, que es bien restrictivo, pero siempre los jueces encuentran el espacio, se refiere básicamente a las decisiones arbitrarias que tomarían las autoridades, los agentes públicos o privados, para no acceder a los medicamentos y por lo tanto negar ese medicamento de alto costo es un acto arbitrario porque está en riesgo la vida de la persona. Y por lo tanto la hipótesis constitucional de arbitrariedad le permite al juez entrar al caso y de señalar que el acto de autoridad es arbitrario, por lo tanto contrario a la lógica y a la razonabilidad, y en consecuencia vulnera el derecho a la vida. Y ahí hay ciertos criterios históricos, clásicos, por decirlo así, para acoger un recurso, que es la extrema gravedad de la enfermedad, que el medicamento sea la única alternativa y que sea efectivo. Pero básicamente yo me quedo con que la vida esté en riesgo. Y por lo tanto los jueces enfrentados a un caso, y es un criterio histórico, no solamente un medicamento de alto costo, muy pocos casos la Corte Suprema ha rechazado un recurso de protección cuando a su juicio o de acuerdo a las circunstancias factuales del caso que se le hacen ver, en la vida esté en riesgo. Y por lo tanto cada vez que nos enfrentamos a un caso de estas características, los tribunales van a acoger. Ahora bien, y eso es interesante porque la vida es la vida y no en el caso de medicamentos de alto costo, cuando son medicamentos que están fuera de la ley, no es la discriminación arbitraria. No es por la discriminación por haberlos dejado fuera del espectro legal, sino que la forma de recurrir es a través de un derecho que pone en una posición de jaque al tomador de decisiones, en este caso el juez, y por lo tanto lo hace necesariamente encauzarse en ese derecho, y al encauzarlo en ese derecho tiene que resolver lo que está resolviendo. Como segundo tema, que después me voy a abordar de modo lo constitucional en la parte final como el camino que se viene, tiene que ver con el diseño legal de los mecanismos de tutela. Lo voy a señalar así. Yo citaba el caso del GES, que según los datos que tengo, me corregirán, no tiene judicialización. Entonces, el mandato que se nos pidió hace unos años atrás fue exitoso, por decirlo así, porque no tiene judicialización. Y la pregunta es, ¿cómo se diseña algo que evita eso, por decirlo así? Y yo no sé si eso es una fórmula en sentido universal, pero sí al menos es una fórmula en ese sentido particular. Las recomendaciones internacionales siempre decían que tenía que haber una vía judicial efectiva para hacer valer los derechos. Y pensando, si nosotros, el problema que teníamos era justamente ese, que era llegar a la sede judicial. Y en consecuencia, atribuirle al juez un rol abierto a que tomara decisiones que tienen que ver con dos cuestiones que voy a abordar después. O que fija el estándar de la política pública, o es un tomador de decisiones de política pública. Y que esas son las dos posiciones que puede estar el juez. Y por lo tanto, se decide en ese momento un camino que era que en realidad la mejor forma, a partir de la experiencia cuando se resolvían los casos que no se judicializaban en materia de demanda extracontractual, era cuando la administración intervenía como agente mediador del problema. O el entretejido de relaciones de la administración permitía avanzar con las personas que estaban en grado de dificultad y por tanto impedía que esto llegara a los tribunales de justicia. Entonces se diseña un modelo que el reclamo por el no cumplimiento tiene que primero abarcar un modelo mixto, que es la sede administrativa primero,
Y si la sede administrativa no es exitosa, se abre la puerta que las personas en reclamación puedan ir a la sede judicial. Cuestión que hasta ese momento era como atentaba contra la ley universal de que el recurso judicial efectivo era el estándar. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tú tienes que fijarle un camino para diseñar un modelo, para salir del problema, tienes que diseñar un camino en el cual los actores se vayan encaminando, valga la redundancia. Si no, vas a rebotar siempre con lo mismo. Entonces, ¿qué veo yo a diferencia, por ejemplo, en la ley Ricarte? En que tiene dos situaciones. Una, que el procedimiento es administrativo ante la intendencia y resuelve el superintendente, por lo tanto un mecanismo que es circular en su propio espacio y no tiene el incentivo que es que tenga la judicatura al frente para efectos de tratar de resolver de la manera tal de evitar que los pacientes vayan a la sede judicial. Y dos, que deja fuera, necesariamente son los casos que se judicializan, aquellos casos que no están cubiertos de la ley y que no tienen procedimiento de resolución son los que se judicializan. Por lo tanto, tienes una judicialización en un espacio desregulado. No hay regulación. Y por lo tanto se está judicializando lo desregulado. Y ahí tienes un problema de vacío normativo, de forma de abordar aquello que está fuera de lo regulado. Y por lo tanto, las personas, como no hay regulación que ordene esa situación, recurren por la única vía que existe, que es y efectiva, que es el recurso de protección. Y en consecuencia, en un escenario cuando se hacía mención a los abogados, y el abogado tiene un procedimiento para reclamar, y no, versus no lo tiene, la decisión es distinta, perdón la olvidad, pero los tribunales, cuando hay un procedimiento específico para abordar una situación, te obligan a ir a ese procedimiento específico. Y por lo tanto el recurso de protección es un recurso de tutela, pero que cede ante un recurso específico. Aquí, como no existe nada, lo que hacen los abogados es recurrir al recurso de protección, básicamente porque es la única vía idónea que les permite obtener esta tutela judicial porque no está cubierta por la ley. ¿En qué sentido? Que si uno tuviera que pensar en el futuro, cuáles son los espacios vacíos del diseño institucional, uno podría ir diseñando un nuevo dibujo que permitiera ir canalizando esta situación. Eso es lo que quiero decir. En ese sentido, hay que determinar claramente, y en esto tiene que ver con el próximo diseño institucional, constitucional, como también los futuros diseños legales, para hacerse cargo de un problema, de cuál es el rol del legislador y cuál es el rol del juez. Entonces, y el legislador tiene que tener ciertos mandatos claros desde el texto constitucional, en el fondo porque él va a ser un ejecutor de un modelo constitucional y de mandatos constitucionales sobre la protección de la salud o sobre el derecho de la salud, el más alto estándar posible de salud mental y física, y por lo tanto ahí hay un desafío si tiene que ver con cuál va a ser la preeminencia, si la salud colectiva o individual. Y eso es una decisión constituyente, que el constituyente nuestro la tuvo muy clara, optó por lo individual, y que va a tener que abordar, y por lo tanto los próximos años van a estar muy determinados por la lógica y forma en que el constituyente de este año y el próximo determine cuál va a ser esos criterios rectores a seguir. Pero también tiene que ver con el juez o los jueces, hombres y mujeres. Porque los jueces al final del día resuelven con base a 3 criterios. Uno, a veces con criterios jurídicos estrictos, a veces con criterios políticos y a veces con criterios morales. Su mirada sobre lo correcto e incorrecto sobre la sociedad permea la forma en que ellos resuelven. Y por eso que parto diciendo que ellos resuelven con base a los hechos de no querer asumir, por lo tanto, moralmente, una decisión compleja respecto a una persona. Y por lo tanto estamos claramente frente a un tipo de forma de resolución de casos que tiene que ver con criterios morales. Y por lo tanto nosotros necesitamos ordenar institucionalmente ese camino. Y ahí hago la distinción que hacía hace un momento entre qué rol tiene que tener el juez en el diseño institucional. Ser, por un lado, el último estándar de la política pública, es decir, que una política pública del Ejecutivo o del Legislativo se someta al estándar de los derechos fundamentales y diga, ¿sabe qué? Esta política pública cumple o no cumple el estándar de los derechos fundamentales. Cito un ejemplo. Cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el 38 ter de la ley de ISAPRE por vulnerar el principio de igualdad, porque discrimina a mujeres como a personas de edad avanzada, lo que está fijando es el último estándar de la política pública. Le dice al legislador,
usted hizo una política pública que no cumple el estándar constitucional, porque estableció una diferencia no justificada entre mujeres y personas de edad avanzada en relación a el riesgo sanitario. Distinto es que el juez tenga una apertura tal en la norma constitucional o legal que le permita ser un diseñador de la política pública. Y por lo tanto que se le otorgue a él la facultad de decidir qué se debe proteger y de la manera en que se debe proteger. Cuestión que tiene que ver más bien con el ejercicio de los poderes democráticos. Y por lo tanto lo que está en tensión acá es la tensión entre el principio democrático y el principio contramayoritario en el cual se eligen los jueces, sobre todo los jueces constitucionales. Y ahí hay que tomar decisiones de diseño institucional sobre en favor de qué. Obviamente que tiene que ser en favor de la democracia y por lo tanto se le tiene que indicar, y ahí voy a hacer estas cuestiones más concretas, ciertos criterios o indicar o promover ciertos criterios que los jueces deben abordar o deben considerar. Y ahí voy al cuarto punto y con esto voy a la parte final. ¿De qué pensar al final? ¿Cómo pensar? Y esto lo pensé a partir de hoy día, porque he estado dedicado el último tiempo a otras cosas. Entonces la pregunta es cómo abordar, que tiene que ver con otras cosas generales que uno siempre está mirando, pero ¿cuál va a ser, por lo tanto, la pregunta es, en el modelo constitucional futuro que se viene, es cuál va a ser el rol del legislador y cuál va a ser el rol del juez? Y ahí necesariamente va a abordar el derecho a la salud como esté diseñado, y si va a ser un énfasis en la salud colectiva o la individual, por un lado, en su exigibilidad y en el procedimiento de exigibilidad. Y en ese sentido es de qué manera se hace efectiva ese derecho a la salud. Y ahí hay dos principios que son uno más pacífico y otro más complejo. Uno que es más pacífico tiene que ver con la idea de progresividad en el cumplimiento de los derechos, y por lo tanto, y aquí tiene que ver con la necesidad a lo mejor de salir del criterio tradicional y que los jueces no necesitan orientaciones, y más bien ir a entender que los jueces sí necesitan orientaciones por parte del constituyente, y cómo entender cómo debe resolver los casos. Porque si no, vamos a caer en el propio dilema entre elegir entre el esto y el derecho. Y los jueces perfectamente pueden elegir entre uno y otro. Entonces ahí el principio de solidaridad o el principio de progresividad del cumplimiento de los derechos es clave para que los jueces resuelvan con base a esos criterios. Y también, que es más polémico, la discusión jurídica, sobre todo menos la económica, que tiene que ver con el principio de responsabilidad o sostenibilidad fiscal de las decisiones de los jueces. Es decir, cómo los jueces al momento de tomar decisiones o dictar sentencias tienen que considerar los impactos en el presupuesto público o incluso la sostenibilidad de los agentes privados que sostienen o que costean con relación a su decisión. Porque esa lo decía la jueza Vivanco con mucha razón, porque lo que ella está diciendo es lo que ella cree que debe operar de acuerdo a su interpretación de la Constitución, porque la Constitución no le dice nada en sentido distinto. Y por lo tanto, lo que ella hace es operar como operadora jurídica correctamente de acuerdo a su propio criterio. Y eso es indudable, ella no comete ningún error jurídico en lo que está diciendo. Porque además, ella dice, en fondo lo que está diciendo es, ella tiene que velar porque esa salud no sea impactada por una decisión de política pública. Por lo tanto, si la decisión de política pública no tiene una orientación constitucional de cómo ella leerla, prima el derecho a la protección, a la vida necesariamente, siempre. Obvio, porque su prioridad en términos de jerarquía está en el derecho constitucional, y la Constitución no le impone ningún otro criterio sobre el cual ella tiene que ordenar su decisión o al menos orientarla. Y ahí hay una decisión. Y dos, que me parece que también hay una cuestión que hay que mirarla por lo menos, que tiene que ver con este principio de separación de poderes. En fondo, evitar la interdicción de la arbitrariedad, que los jueces se intrometan necesariamente en las atribuciones de los otros poderes públicos. Y esa cuestión no puede ser y ahí hay que mirarlo, la forma en que hacerlo, de cómo no se pueden, que los espacios vacíos o espacios en blanco no puedan ser objeto de intromisión, porque eso es lo que hace en el caso de la judicialización de medicamentos de alto costo, lo que en el escenario desregulado es donde interviene el juez. Como ve un espacio ahí, lo que hace el juez técnicamente es tomar la Constitución y aplicarla en el espacio vacío. Entonces, eso es el espacio que hay que mirar, que hay un espacio vacío bajo la Constitución.
Y la Constitución no le fija ningún criterio, además. Entonces, sería más bien bajo un principio de inhibición del rol del juez con base a la idea de separación de poderes. Y ahí termino cómo evitar la judicialización y vuelvo a esta idea inicial que tiene que ver con que a lo mejor los modelos mixtos, con principio de progresividad, de solidaridad, de responsabilidad financiera, con la idea de salud pública, salud colectiva, permitiría, por un lado, fijar ciertos criterios claros del camino cómo seguir, independiente que, vuelvo a decir, esto, el derecho no es una ciencia exacta, más bien es una protociencia, por lo tanto el juez si quiere tutelar va a inventar su propia teoría respecto de cómo quiere hacerlo, pero por lo menos el diseño institucional le tiene que decir a otros tipos de jueces que no lo hagan así. Por lo tanto, ¿dónde iría yo? En profundizar los modelos mixtos administrativos judiciales, cosa que la administración, el poder público ejecutivo, tenga la capacidad de intermediar para ver las formas en las cuales puede resolver el tema. Habría que estudiar en detalle si ese es el argumento sobre el cual el GES no se judicializa versus Ricarte. Lo claro está que el otro no se judicializa. Y por lo tanto me quedo ahí para hablar sobre judicialización. Muchas gracias.